Bien, pues como estábamos viendo hace un momento en sistemas de producción, el conjunto conflicto en sistemas con muchas reglas y muchos hechos puede llegar a ser grande. Estas reglas así un poco ad hoc para aplicarlo pues funcionaban o no, y hay un problema también computacional, que es que si el número de reglas y hechos en la working memory aumenta muchísimo, hay una gran lentitud de comprobación, porque tienes que comprobar, ojo, todos los antecedentes que pueda haber en todas las reglas con todos los hechos de la working memory en este momento, al menos todos los que sean de la misma clase. Si es de tipo estudiante o si es de tipo tal, pues comprobar todos los estudiantes, todos los años que haya en la working memory. Claro, aquí que teníamos 2 hechos y 3 reglas y tal, pues nada, pero cuando tienes cientos la cosa se vuelve complicada. Entonces la idea que se le ocurrió a alguien es, ¿no podríamos tener muchas de estas cosas precomprobadas y prealmacenadas desde el principio? Algo así como precompilar la estructura del sistema de hechos y reglas y usarlo hábilmente, y eso es lo que aprovecha el algoritmo RETE. ¿Qué ocurre normalmente? Que cuando tú coges una regla y la aplicas, te sale normalmente un consecuente, y eso te cambia uno o a lo mejor un par de elementos de la working memory. Entonces, ¿qué puede ocurrir en el siguiente ciclo? Si tú habías visto que todo esto era aplicable, ¿vale?, y cambias algo, ¿seguirá siendo aplicable lo de antes? ¿Sí o no? Pues depende de si lo que has cambiado intervenía o no en el antecedente de alguna de las reglas del conjunto conflicto. Si intervenía, bien sea afirmado o negado, puede cambiar el estado de esa regla y sacarla del conjunto conflicto, y también de todas las otras reglas que no estaban en el conjunto conflicto, ¿cuáles tienen eso que has cambiado en su antecedente? Porque a lo mejor alguna entra en el conjunto conflicto. Entonces la idea era esa: en lugar de comprobarlo todo, guárdate eso y comprueba exclusivamente aquellas reglas en las que este cambio puede o ha podido influir. Y esto lo aprovecha el algoritmo RETE. Entonces, para ello, la idea era construir, esto es de los años 80 aproximadamente, y fue una tesis muy famosa en aquel momento, que está disponible todavía por ahí, y la idea era construir, hay varias implementaciones de esto, la idea era construir 2 redes, una red alfa. Aquí no voy a entrar muy en detalle porque ya digo, es una cosa bastante específica y tampoco es que se use tanto hoy día, pero fue importante. La red alfa estaba formada por unos nodos que se llaman las alpha memories o AM, que eran uno por cada condición. Es decir, tú tenías if, condición, vale, pues por cada condición que aparecía tenías un nodo de tipo alfa, ¿vale? Pero eso sí, si esta condición aparecía en varias reglas, solo tenías un único nodo alfa. Es decir, hay uno por condición, no uno por cada condición de cada regla, sino si la condición se repite en varias reglas, y eso es muy normal, solo hay un nodo alfa que la representa. Digamos que las reglas lo que tendría son punteros a este nodo. Cada uno de esos nodos contiene los hechos de la working memory que satisfacen esa condición. Y ahora voy a coger y aquí voy a pegar cuáles son los hechos de la working memory ahora que harían satisfacer esa condición. La red beta está formada por nodos llamados beta memories o BM. Esos nodos se organizan en niveles y son conjunciones, o sea, un AND lógico de un nodo AM y de un BM de nivel anterior. A ver, esto hay que verlo con un ejemplo porque si no, no se ve. Es para representar, por ejemplo, varias condiciones. Estas 2 primeras serían un nodo beta. Las 2 primeras junto con la tercera sería otro nodo beta. Las 3 primeras junto con la cuarta sería otro nodo beta, y así sucesivamente. Entonces el beta te va formando los ANDs de todas las condiciones, y algunos de esos nodos beta se llaman nodo regla. ¿Por qué? Porque son los que ya han cubierto a todas las condiciones de esa regla. Vale. Ejemplo. Supongamos que tenemos estos hechos de aquí, ¿vale? V1, B1, on, B2. Bueno, esto es, aquí está representado de una forma ligeramente diferente. En la forma que yo he representado antes sería bloque on, B1, B2. Esta sería la representación estándar que yo he hecho antes, pero en la tesis de este hombre lo usaba así directamente, porque como todo eran bloques, no había más entidad que el bloque. Entonces no lo representaba ya, no le hacía falta, y quitaba esto porque todos eran de la clase bloque. Y ahora el on lo ponía aquí en medio
y en lugar de, para hacer notar que era un atributo, lo ponía así, con un caret delante. Entonces esto es bloque 1 en bloque 2, bloque 1 en bloque 3, estos son los hechos que hay ahora, estos 9 hechos, bloque 1 en bloque 2 tal, bloque 1 color red, bloque 2 on table, bloque 3 bla, bloque 3 no sé qué, vale. Ahora, una regla, producción 1, find the stack of two blocks to the left of a red block, ese es el nombre de la regla. Y esto, la sintaxis que representaba era el nombre de la regla y luego condición, 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 y luego con esto era el entonces. O sea, aquí es como si hubiera un if y aquí es como si hubiera un then. If no sé qué, then no sé qué, ¿vale? Cualquier cosa. Y ahora habrá otras reglas como la P2, la P3 y todas las que quieras poner. Entonces, ¿qué pasaba? A ver, aquí. Lo miro aquí porque es que ya no... Es tan pequeñito en mi pantalla que no lo puedo ver aquí, ¿vale? Por ejemplo, P1, fijaros que las condiciones, vamos a ver, estas son las condiciones C1, C2 y C3, ¿vale? Respectivamente. Estas las vamos a llamar condición C1, condición C2 y condición C3, ¿vale? Entonces, el AM para la condición 1, junto con dummy node, que es el nodo, un nodo de arriba, vamos a hemos dicho que siempre se representaba por conjunciones, pero y la primera de todas las condiciones, la primera es la conjunción con un true, digamos. Entonces se llama el nodo dummy, es algo que se introduce porque sí, simplemente para que todos sean conjunciones. Entonces la conjunción de la primera con true encaja para C1. Luego, la conjunción de SC1 con C2 encaja para esto. Y la de C1, C2 y C4 encaja para aquello. Y eso ya es regla B-nodo. Vamos a ver la P1. La regla P1, por ejemplo. La regla P1 tiene las condiciones C1, C2 y C3, ¿no? Entonces es nada con C1 y eso con C2 y eso con C3. Y esto es P1. Porque esto es condición 1 y condición 2 y condición 3. ¿Vale? Ahora, puede haber otras reglas que no las he escrito, que serían P2, P3, etcétera, que por ejemplo tuvieran otras condiciones diferentes. Por ejemplo, la regla P2 en concreto sería C1, C2, a ver, sería C1, C2 y ¿qué más? Esta de aquí sería C1 con C2 y a la vez con esta de aquí que es C4, ¿vale? Entonces esto sería C1 en C2 en C4. Esta otra de aquí sería, por ejemplo, C1, C2 y C3. No, perdón, esta última de aquí, la P3, sería C1, C2, C3 y C4. C1, condición 1 y 2 y 3 y 4. ¿Vale? Y ahora, ¿qué ocurre aquí? Estos son nodos alfa, y en estos nodos de aquí, que son los nodos beta, ¿qué es lo que pasa? Que este nodo, ¿vale?, de C1, ¿con quién se cumple? La condición C1, que es el tipo X o ni, se puede cumplir con V1, con V2 y con V8. ¿Por qué? Porque la condición C1 lo que tiene es un on. Luego no puede más que cumplirse con condiciones de tipo on, que son la 1, la 2. A ver que vea un poquito, que es que ni siquiera veo desde aquí. Un momento, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer otra cosa porque si no, no vamos a funcionar. Es que esto de no poder llevar las gafas y la mascarilla a la vez, de verdad que... Ahora, tampoco te creas que lo veo tanto, pero bueno, bien, ya lo voy viendo un poco más, ¿vale? Fijaros que V1, V2, V4 y V6, ¿por qué? V1, V2, no, claro, que se me estaba quedando aquí V4 y V8, ¿vale? Exactamente, 1, 2, 4 y 8.
son las que cumplen la condición 1, las que pueden cumplir la condición 1 para algunas de las instancias de X y de Y. Concretamente, la V1 cumpliría la condición 1 para las instancias X igual a B1 y igual a B2. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Esto, unido a la condición 2 que se cumpliría para V5 y V7 y a la condición 3 que se cumpliría. Entonces uno se va a estos nodos y dice, vale, estos nodos alfa, ¿para qué hechos de la base de hechos se cumplen? Para este conjunto de aquí. Vale. Ahora vamos propagando el conjunto para ver para cuáles se podría cumplir simultáneamente. De hecho, esto se podría cumplir simultáneamente para 1, 2, 4 y 8. Pero cuando le unimos el 5 y el 7, entonces solo se puede cumplir para V1. A ver que vea todavía más. Vale, para V1 y V5, o bien V2 y V7. ¿Por qué para V1 y V5? Porque V1 o V2 y la V5 tiene la misma variable aquí. ¿Vale? ¿Por qué? X on Y en Y left of Z, perdón, ¿vale? Entonces, si esta variable Y no la instancia es a la misma, no se va a poder cumplir. Entonces, lo puedes cumplir para V1 y V5, o bien para V2 y V7, porque V2 tienes B1 on B3, y la V7 es B3 left of B4. ¿Vale? ¿Entendéis la cosa? V1 y V5, ¿por qué? V1 y V2, V2 y esto, left off. O sea, han de ser dos reglas de forma X on e Y left off, pero con esta y esta iguales. O sea, has de encontrar dos reglas, de dos condiciones de esta forma, donde la variable que está a la derecha de esta y la que está a la izquierda de esta tengan el mismo valor. Y eso solo lo encuentras en esta conjunción para V1 y V8 o V2 y V7. Y ahora, al conjugar con V3 y V9, la única que te queda, que cumple todo, es V1 y V5 y V9, que es B1 on B2 y B2 left of B3 y B3 color red. Y efectivamente ya has encontrado un bloque que está sobre otro, que está a la izquierda de uno de color rojo. También complicado de resolver, pero vale, ¿qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre ahora? Que cuando cambias una de estas, por ejemplo, cambias digamos que por lo que sea, se cambia la condición V7, pongamos por caso, entonces tú no tocas para nada este nodo de aquí arriba, porque se seguirá cumpliendo. Y esto lo dejas todo como está. Y ahora al cambiar aquí, por ejemplo, si quitas el V7, entonces la que intervenga V7 aquí ya no se cumplirá, pero las otras sí. Es decir, propagas solo por la parte de la red afectada por lo que has cambiado. Cuando cambias algo, la working memory cambia alguno de estos nodos de aquí, de estos nodos beta, y automáticamente lo propagas hacia abajo, pero nunca hacia arriba. Esa es la idea del algoritmo, tocar únicamente lo que sea necesario en cada momento. Organizando esta historia en forma de red, consigues saber qué es lo que depende de qué en cada momento. Ya digo, no voy a entrar en mucho detalle de esto porque es un algoritmo complicado y tampoco lo vamos a usar. Una posible implementación de la red alfa es en forma de árbol, además. Luego la red alfa que hemos visto aquí, que era esto de aquí, la forma de ponerlo se puede implementar en forma de árbol de esta manera, pero ya digo, no voy a entrar en mayor detalle. La idea es que cada vez que la working memory se altera, por adición, por borrado, por modificación, el algoritmo red te propaga la modificación, encontrando las reglas que han pasado a poder aplicarse y las que han dejado de poder hacerlo. ¿Por qué era rápido? Porque después de cada cambio, el nuevo estado se guarda en las AM y en las BM, los alpha nodes y los beta nodes. Y tras el siguiente cambio, la mayoría de estos resultados permanecen invariables, porque esa condición no intervenía en ellos. La mayoría de las reglas continúan en el mismo estado y no tienen que ser recomprobadas. Si no podían aplicarse antes, si tú no has tocado ningún nodo que esté en las precondiciones esas reglas, automáticamente, si no eran aplicables, no lo serán, y si lo eran, lo seguirán siendo. Esto hace que la red es especialmente eficaz para sistemas donde solo unos pocos hechos cambien tras aplicar una regla, que es lo normal. Los nodos aparte se comparten entre reglas. De este modo, la instanciación del cambio de una condición solo se hace una vez. Era lo que os decía, este alpha node, vale, de aquí, este alpha node de aquí, intervenía en un montón de reglas, pero cada vez que lo tocabas una sola vez, porque las reglas lo que tienen son punteros a esa condición, no la propia condición.
más aún, si no se permite adición o eliminación de reglas, sí de hechos, los hechos de la working memory van cambiando constantemente, pero si las reglas no las tocas, todo esto se puede precalcular. De hecho, esto que hay aquí, estas redes, pueden estar precalculadas con las reglas que tú tienes desde el principio. Es decir, pueden estar construidas. Esto no, esto está vacío. Pero todo lo demás, todas estas reglas. Y el árbol de los alpha nodes puede estar construido desde el principio. De modo que tú coges todo, precompilas, no sé qué, lo guardas y a partir de ahí ya se puede aplicar de una forma muy, muy rápida. Pero tú en las acciones de una regla puedes eliminar, modificar... La working memory, con lo cual al cambiar la working memory tocarás algo de aquí. Ya, pero digo que tú en las acciones de una regla puedes modificar otras reglas. No. Bueno, a ver, en la mayoría de los sistemas no. Entonces esto que pone aquí de si no se permite la adición o eliminación. Claro, por eso la mayoría de los sistemas no se permitía la adición y la modificación de reglas. Las reglas son, o sea, tú has extraído el conocimiento del experto, lo has codificado como reglas y las escribes. Y resulta que había incluso sistemas, pero eso ya no es realmente deducción, eso sería aprendizaje, y lo trataremos en el siguiente tema. Eso es el sistema que se modifica a sí mismo, que no solo decide que puede deducir tal, sino que decide cuál es la regla una nueva regla para deducir más cosas, por inferencia de otras cosas anteriores, pero eso no tocaba aquí, ¿vale? Entonces normalmente no cambiabas los hechos y las reglas en ejecución. Eso sería como en Prolog, hacer programas en Prolog puro que no usen assert ni retract, ¿vale? Porque tú en Prolog puedes hacer assert de un predicado nuevo y lanzarlo a ejecución, y el list también, podías construir una función y lanzarla a ejecución así por las buenas. Eso era algo que nos hacía muy buenos también para inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, los lenguajes interpretados en general se puede hacer, no se suele hacer, pero se puede, el programa se cambia a sí mismo, ¿eh? Bueno, pues esto de sistemas de producción. Y ahora ya vamos a ver los ejemplos prácticos. Estas transparencias no las he subido, pero las voy a subir mañana o pasado, que aún quería retocar algo de aquí. Y vale, me faltaba sistemas de producción, ¿vale? Y ahora, un momentito, vale. ¿Y ahora qué ocurre? Vale, todo esto queda muy bonito, pero a la hora de aplicarlo de verdad, vieron que esto no funcionaba así. Que el conocimiento del experto no le podías extraer las reglas en el sentido de sí, no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, entonces no sé qué. Vale, entonces, vale, ya hablas con el médico, entonces esto que me ha dicho usted, si pasa todo esto, pasa esto, ¿verdad? Sí. Seguro, Hombre, seguro, bueno, casi siempre. No, casi siempre no, siempre o no. Bueno, la mayoría de los casos, pero es que hay alguna vez que, ¿vale? El problema de no tengo hechos y reglas absolutamente definidos que me lleven a conclusiones no contradictorias nunca. Los humanos no razonamos así. Invariablemente tenemos un nivel de incertidumbre en el razonamiento, y ese nivel de incertidumbre puede ser debido o a nuestro desconocimiento o a la incapacidad de expresarnos con suficiente corrección. Y de eso hablaremos aquí y en sistemas difusos. Vamos a empezar por lo primero. ¿Por qué es necesario el conocimiento impreciso? Sea un sistema de hechos y reglas para diagnosticar averías de coche, que contiene esta regla. Si el motor no arranca, esto se lo has preguntado a un mecánico, y dice, vale, te traen el coche con la grúa porque no hay forma de hacerlo arrancar, y le das al contacto y las luces no encienden en absoluto. Si el motor no arranca y las luces no se encienden, el mecánico te dice, el problema estará en la batería o en los cables. Evidentemente ahí no tienes corriente eléctrica, ¿vale? Entonces la batería se te ha muerto, o a lo mejor está bien, pero hay algún cable que ha fallado. Claro, si el cable que sale de la batería está cortado, oxidado y tal, pues ahí no va a transmitir energía a nada. Pese a lo que pueda parecer, esto no es una implicación formal, porque las premisas no implican necesariamente la conclusión. ¿Qué pasa? Podrías tener la batería bien y los cables también bien, pero ¿qué pasa? Que el motor de arranque se ha quemado y a la vez se han fundido todas las luces del coche. Eso es posible, eso es improbabilísimo. Bueno, improbable es, pero no es imposible, y por tanto como implicación formal debería considerarse el caso. ¿Qué es lo que en realidad estás queriendo decir? La regla de verdad debería ser esta: si hay un problema en la batería o hay un problema en los cables, entonces las luces no se encenderán y el motor no arrancará.
Eso sí que es absolutamente cierto. Si la batería la tienes mal, no habrá manera. Y si los cables están mal, no habrá manera. ¿Vale? Y esta regla, aunque cierta y correcta y que representa una implicación lógica correcta, es total y absolutamente inútil. ¿Por qué es inútil esta regla? Claro, no me sirve para... ¿Vale? Si hay un... Ya lo sé que sí lo hay, pero quiero saber si lo hay y dónde está. Entonces la razón de que esto sea inútil totalmente es que va de las causas que son desconocidas cuando diagnosticamos, y es precisamente el objetivo de un sistema de sus reglas, diagnosticar, hasta las consecuencias que por supuesto ya conocíamos. ¿Vale? Lo que me estás diciendo es una verdad de perogrullo, eso ya lo sabía yo, que si no tal, pero lo que quiero saber es si falla o no falla. Entonces, claro, la implicación lógica y correcta pues no te lleva muchas veces a nada. La solución a esto, ¿cuál sería? Pues hay una posibilidad, que es admitir el uso de reglas como esta primera, que es la que sí que sirve, pero admitiendo que a veces puede fallar. Es decir, admitir la implicación no como necesaria lógicamente, sino como simplemente posible o probable. Es decir, si el motor no arranca y las luces se encienden, el problema es probablemente la batería, o bien el problema son con menor seguridad los cables. ¿Por qué decimos que probablemente y con menor seguridad? Porque después de muchos años de reparar coches se ha observado que lo que normalmente pasa es que la batería se muere, pero también es verdad que algunas veces el cable se oxida, ¿vale? Pero es más normal que la batería se muera primero, así que es lo primero que vas a mirar. Entonces el objetivo de la siguiente parte de este tema es dar algún tipo de formalismo y métodos que sean lo más fundamentados posible para manejar estas expresiones como probablemente o con menor seguridad. Ahí es donde va a entrar la probabilidad, evidentemente. Así como para gestionar también, luego, la imprecisión en el lenguaje, en los sistemas difusos. Es decir, hay poco riesgo o es bastante grande. Fijaros que no es el mismo tipo de imprecisión. La imprecisión primera es debida a la falta de conocimiento. La imprecisión segunda es debida a no expresar el conocimiento con suficiente claridad. ¿Vale? Esta imprecisión, de hecho, durante mucho tiempo, durante unos años, se la consideró prácticamente intratable, hasta la aparición de los sistemas difusos, que juegan con esto y lo hacen bastante bien, realmente muy bien, de hecho. Bueno, pues hay tres posibilidades para gestionar esta imprecisión. Hay tres posibilidades: modelos empíricos, modelos probabilistas y modelos posibilistas. Los modelos empíricos, que son los primeros que vamos a ver ahora, se llama empírico a lo que viene de la experimentación, es decir, a lo que no tiene una base teórica muy fundamentada. Y de hecho estos modelos empíricos son reglas puestas un poco a ojo porque parece que funcionaban bien. Y ya está. Los modelos probabilistas se basan en la teoría de la probabilidad. Y eso sí que está perfectamente, eso es una teoría matemática perfectamente fundamentada, con unos axiomas correctos, los axiomas de Kolmogorov y toda la pesca, y ahí sí que hay toda una rama de la matemática que la estudia y está bien hecha. Y los modelos posibilistas, que son los de la lógica difusa, que trata de funcionar con la imprecisión en el lenguaje. Y que eso sí que tienen un fundamento matemático correcto, pero naturalmente dependen de la habilidad del codificador a la hora de poner las reglas. Los modelos probabilistas, ojo, también están bien fundamentados, pero dependen de la asignación inicial de probabilidades que la tiene que hacer un humano. Bueno, modelos empíricos. Primero, los que están basados en reglas que parece que funcionan. Mysin lo hemos visto antes. Era el primer ejemplo grande de sistema experto. Era un sistema para recomendación de terapia antibiótica propuesto por Buchanan y Shortlife. Buchanan era científico de la computación y Shortlife era médico. Era y es, que yo sepa, siguen vivos. Yo le oí una conferencia en el año 91 a Buchanan en Barcelona. Nada más acababa de acabar la carrera, ya un congresito de estos que organizaba Xerox, que era una empresa de las más importantes entonces. Y bueno, era en Barcelona, fuimos pensando que era esto un congresito un poco de andar por casa, y luego nos encontramos allí nada menos que a Buchanan, a Lofty Zadeh, el padre de los sistemas difusos, a Enrico Ruspini, el mejor probabilista que había entonces, con toda esta historia de que tuvo una discusión bastante agria con Zadeh acerca de la probabilidad y tal, y que eso le llamó poco menos que oscurantista, y que las reglas de la probabilidad están muy bien asentadas y que no hacía falta nada más y tal. Fue muy, muy entretenido. Y Buchanan explicó un poco pues esto del sistema experto de Mysin, que aún seguía entonces en pleno vigor. Lo hicieron para... ¿Qué pasaba? Que entonces ya se empezaban a dar cuenta, y ahora mucho más, de que las terapias antibióticas
¿Qué ocurre? Que la gente se está acostumbrando a los antibióticos. Bueno, la gente no, las bacterias se están acostumbrando a los antibióticos. Y hay una resistencia muy fuerte y van mutando y van creando resistencias de tal forma que si das un antibiótico de amplio espectro, que se llama, sirve para tratar casi todas las bacterias. Entonces, ciertamente te cargas la infección, pero las bacterias se acostumbran y poco a poco ya el antibiótico deja de tener efecto. Se acostumbra la persona y se acostumbra también la bacteria que va mutando. Así que no te sirve para gran cosa. ¿Qué hay que hacer? Buscar antibióticos muy específicos de una bacteria concreta, que son los de espectro reducido, que parece ser que sí que van funcionando y tal, y no acostumbran ni a la bacteria ni al organismo a este tipo de cosas. También, a través de los antibióticos que se están dando en alimentación animal, sobre todo a las vacas y eso, aparecen luego presentes en la carne y pasan a la cadena trófica, a la cadena alimentaria de los humanos, y también crean resistencia, y por eso ahora están diciendo que deberían tratar de evitarse lo posible. Bueno, la idea era, vamos a ver si podemos localizar exactamente qué bacteria y qué infección y recomendar para ella el antibiótico más específico que sea posible. Eso le dará mayor eficacia y a la vez no creará resistencias. Y eso era un montón de reglas que preguntaban a los expertos, casi 600 reglas. Nunca llegó a usarse en la práctica por problemas legales. A usarse sí, o sea, intentaron consultarlo y tal, pero luego al final, lógicamente, el diagnóstico lo tenía que firmar un médico, ¿eh? Y esto, los sistemas expertos y sistemas de recomendación en medicina que se usan ahora, sigue ocurriendo. Es necesario al final, naturalmente, que haya un médico que firme el diagnóstico, porque es el que tiene la responsabilidad legal de aquello. Sin embargo, tuvo mucha influencia en investigación de sistemas expertos y dio pie a muchos otros más. Un diagnóstico médico casi siempre es incierto en el sentido de afectado por una probabilidad de error, pero además los hechos en los que se apoya son inciertos. Bueno, pues en Meissen la incertidumbre estaba representada con un número en el rango -1, 1, llamado factor de certeza. Es decir, el factor de certeza va a ser un número en el rango -1, 1. Las acciones se representaba como, vamos a ver, esto, la notación era if, LHS, then, RHS. Y esto era left hand side y right hand side. El lado izquierdo de la regla, la mano izquierda y la mano derecha de la regla, ¿vale? Left y right. Se leía, pues eso, de izquierda a derecha. Las acciones de una regla son de la forma atributo, objeto 1, valor 1, objeto 2, valor 2, etcétera, etcétera. Y aquí un CF, que se lee de la siguiente forma. El valor del atributo dado para el objeto 1 tiene el valor 1 con una certeza CF. ¿Y esto qué era? Si CF es 1, significa el valor de este atributo para este objeto es valor 1 con absoluta seguridad. -1 significaba el valor no es valor 1 con absoluta seguridad. O sea, aquí no se representaban negaciones, no se usaba el not. Lo que se usa es un CF de -1, que significa niego absolutamente que esto ocurra. Cuando le ponías un CF de 1 es afirmo absolutamente que este objeto tiene este valor en su atributo. -1 es niego absolutamente que ese objeto pueda tener ese valor para ese atributo. Y 0 es no tengo ni la menor idea de si ese objeto tiene o no ese valor para ese atributo. El 0 no debería usarse, lógicamente, al escribir reglas. ¿Vale? Ejemplos. Identidad de organismo 2 es Klebsiella, que es una cierta bacteria, ¿vale? Con 0,25, que es, hay cierta evidencia, 0,25, de que la identidad del organismo 2 que estamos analizando sea la bacteria llamada Klebsiella. La sensibilidad del organismo 2 a penicilina es -1. Es seguro absolutamente que el organismo 2 no es sensible a la penicilina. ¿Vale? Las reglas serán de la forma, si objeto i punto atributo igual a valor y objeto j punto atributo igual a valor y bla 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 bla, entonces objeto k atributo t igual a valor con un cierto g. Ojo, esta g es un factor de certeza que se indica solo para la conclusión. Es decir, en las reglas, en los antecedentes, en el left hand side, tú no pones valor de certeza, porque el valor de certeza te vendrá dado cuando se instancien a un hecho concreto de la working memory. Es decir, esto es un hecho que meterás en la working memory. Y ahora verás que se instancia con alguno de estos. ¿Vale? Entonces lo instanciarás y le darás al factor de confianza el valor que tuviera en la working memory. Entonces, ¿para qué me sirve la G?
La G es el factor de confianza que tienes en que si todo esto hubiera sido cierto con factor de confianza 1, este lo sería con valor de confianza G. Es decir, cuando escribes la regla, tú le preguntas al médico, oiga, si se cumple esto y se cumple esto, si usted estuviera completamente seguro de que se cumple esto y se cumple esto y se cumple aquello, ¿estaría completamente seguro de que se cumple aquello? Hombre, completamente no, lo estaría al 90%. Entonces tú pones aquí un G de 0,9. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Que en la práctica estas cosas no te vendrán con uno, te vendrán con algo. Entonces vamos a ver cómo se combinan los algos con el G para dar el resultado final. Esa es la idea. Entonces, en cada regla tienes que definir... En cada regla tienes que definir un valor de G. Sí. Uno solo. Y luego la relación entre los distintos... Sí, tienes que definir todos los antecedentes que necesites sin factor de confianza y el consecuente con un valor de confianza de la regla entera. Claro, pero luego para cada regla tendrás que definir la relación que hay entre los distintos valores de CF y el G y el valor resultante. Efectivamente, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces, el factor de certeza se indica solo para la conclusión, aunque en su uso las premisas que habrán resultado como conclusiones de otras cosas o como hechos de la working memory sí que tendrán un cierto valor de certitud asociada. Y ahora, ¿cómo los combinamos? Bueno, ahora vamos a ver. Primero, ejemplo, una regla real de Meissen era la siguiente. Se ponía rule y un número de regla. No se le daba un nombre, sino un número, ¿vale? Primáis, que son los antecedentes. Hacías un AND de elementos de la working memory. Same context insect primary bacteremia, membf context site stericide, same context portal GEU. Action, que es el red hand side. Conclude, context ident bacteroides 07. Bueno, esto se leía en castellano de la siguiente forma. Si la infección es bacteremia primaria y la toma de material cultivado es una toma estéril y se cree que el portal de entrada es GI, que es el tracto gastrointestinal, entonces hay bastante evidencia, 0,7, de que la identidad del organismo sea una bacteria que se llama bacteroides. De una forma un poco compleja de... Claro, o sea, ellos le preguntaban esto al médico y luego lo codificaban de esta manera. Entonces, inferencia. ¿Cómo vamos sacando conclusiones en Meissen? El motor de inferencia está muy documentado debido a que se separó de la base de hechos. Es decir, el algoritmo que hacía el encaje con las reglas y la generación y la cálculo de las de los números y todas esas cosas, eso no tiene que ver con medicina, evidentemente. Eso vale para medicina, pero con otros hechos te valdría para otro campo del conocimiento. Entonces lo que se hizo es separar el algoritmo que se llamaba Meissen, empty Meissen, Meissen vacío, que era, meta usted sus reglas y sus hechos del campo que sea, y nosotros le daremos el razonador, iremos deduciendo cosas y calculando y todas esas cosas. Y se usó bastante también como herramienta de prueba, como herramienta de juguete, de enseñanza y tal. Meissen se usó bastante. Meissen hace razonamiento hacia adelante, es decir, dispara reglas que estén en el conjunto conflicto y la conclusión la añade a la base de hechos. Si se llega a una situación de conjunto conflicto vacío, entonces se lanza una pregunta para confirmar o rechazar la condición que falte. Es decir, si no tienes ninguna regla que aplicar, o puedes pararte y decir no puedo llegar a ninguna conclusión, o buscar las reglas a las que les faltaba alguna condición y lanzarla al usuario como pregunta. ¿Sabe usted si se cumple esta condición? Si es así, ¿con qué certeza diría que se cumple? -1, +1, ¿vale? Eso era cuando el conjunto conflicto llegaba a ser vacío, que no podía seguir deduciendo. Y ahora, ¿cómo propagan sus factores de certeza? Los factores de certeza se propagan tomando aquel valor de mínimo, que sea mínimo entre todas las condiciones, y multiplicándolo por el CF de la acción. Es decir, daba una regla de esta forma: if premisa 1, premisa 2, premisa n, conclusión con valor G. El factor de certeza que tienes que dar a la conclusión será G multiplicado por el mínimo de los CFs de cada una de las premisas. ¿Por qué cogemos el mínimo? Claro, para ser conservadores, porque se tienen que cumplir todas ellas. Yo digo que esto se cumple 0,25, esto 0,50 y tal. Entonces, ¿cómo se cumplen todas a la vez? Una cadena es tan fuerte como el más débil de los eslabones.
Vas siempre a mirar qué es lo que menos se cumple. Vamos a ponernos en el peor caso, y eso es lo que evidentemente condicionará el cumplimiento de todo a la vez, porque como no se cumpla eso, no se cumplirá. Bueno, se cumplirán a lo mejor otras cosas, pero la regla no acertará. Así que si acertado, vamos a tener en cuenta la menor de las certitudes. Y eso lo multiplicas por el valor de G. Lo multiplicas ¿por qué? Pues esto era una de esas. Estamos en sistemas empíricos. Observábamos que multiplicándolo iba bien. ¿Vale? La G, ¿qué era? La G era, pues eso, un 0 con algo, un 0,5 y tal. Pues vamos a ver, si tú tenías 0,25 y eso, aun en el caso de que fuera bueno, te daría 0,5. Pues si es un 0,25 te dará 0,12, 0,125, la mitad. ¿Vale? Es decir, el factor de certeza de la regla multiplicado por los valores del certitud de todas las premisas. Y ahora, tengo todavía otro caso que considerar, que es que una conclusión apareciera como el lado derecho de varias reglas. Si el conjunto conflicto estaba vacío, no tengo más remedio que preguntar. Si solo tenía una regla, la aplicó y lo que me dé, pues me da. Y entonces introduzco esta conclusión en la base de la working memory con el CF que me haya dado, de esta fórmula. Vale, pero ¿y si esta conclusión aparecía en el lado derecho de varias reglas? ¿Veis el problema? Yo he llegado a esta conclusión porque se cumple esto, pero también habría podido llegar a esta conclusión porque se cumple aquello, y también habría podido llegar a la conclusión porque se cumple aquello otro. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces he llegado a la conclusión, la pongo y punto. Pero ¿con qué CF la pongo? No es tan sencillo, porque esto va entre -1 y 1. ¿Vale? Si todos fueran positivos, la cosa no es tan tal, pero cuidado que aquí hay evidencia positiva y evidencia negativa. ¿Cómo las combinamos? Bueno, pues una conclusión aparece como lado derecho de varias reglas y ha sido deducida, por tanto, con varios caminos. Cada dos de ellos combinan su certitud según estas fórmulas. Supongamos que nos ha dado un CF1. Este CF1 es el resultado de aquí para una regla, y el CF2 es el resultado de aquí para otra regla distinta. Vale, pues si los dos son positivos, entonces el CF que le pongo es la suma menos el producto de los dos. Si los dos son negativos, pongo la suma más el producto de los dos. Y si uno es positivo y otro es negativo, uso esta fórmula, CF1 más CF2 partido por 1 menos el mínimo de los valores absolutos. Vamos a ver, ¿qué hay debajo de esto? Debajo de esto hay pruebas, porque esta fórmula pues funcionaba bien, pero en realidad la idea es, los dos son positivos, es decir, esto me dice que se cumple y esto me dice que se cumple, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el cumplimiento completo? Pues sería la suma de los dos. Si uno me da 0,7 y otro me da 0,4, ¿qué hago? ¿Le pongo 1 con 1? Eso no puede ser, el factor de CF estaba entre -1 y 1. Para no pasarme de 1, le tengo que quitar el producto de los dos. Fijaros que dos números entre 0 y 1, con esta fórmula, nunca exceden 1. Del mismo modo aquí, dos números entre -1 y 1, con esta fórmula, aunque sean muy negativos, nunca exceden -1. ¿Y ahora esto qué es? Esto es el caso más raro. Esto es un poco, digamos, las reglas de tope, para que no salirme del CF. ¿Vale? Y esta regla de aquí es la regla de evidencia contradictoria, que se llama, que es, si uno me dice que se cumple y otro que no se cumple, ¿qué hago? ¿La añado o no la añado? ¿La añado con evidencia positiva, negativa y tal? Primero, miro a ver arriba en el numerador quién gana. Si hay más evidencia positiva que negativa, entonces me saldrá una cantidad positiva ahí. Pero cuidado, esto lo divido por 1 menos el mínimo de los valores absolutos. Esto lo hago esto lo hacen empíricamente por una causa muy curiosa. Y es que cuando combinas CF según estas reglas, hemos dicho cómo se combinan dos. Y si hubiera todavía una tercera regla, ¿qué hago? ¿Aplico esto para la primera y la segunda? ¿Para la primera y la tercera? ¿Para la segunda y la tercera? Bueno, pues la gracia es que con estas fórmulas da igual. Aplicas para la primera y la segunda, y luego lo que te queda lo aplicas con la tercera. Es decir, te sale un CF12, vale, pues ahora aplicas ese CF12 con el CF3, según estas reglas, y te sale un valor. Pero si haces CF1 y CF3, te da CF13,
y luego lo juntas con la 2, con estas reglas, te sale lo mismo, el mismo número. Están pensadas para eso. Es decir, independientemente del orden en que apliques las reglas, tú coges 2 cualquiera, aplicas esto, luego lo que te queda con una más, y aplicas, lo que te queda con otra, y aplicas, y da igual el orden, al final siempre te va a salir el mismo resultado. Entonces, un poco por eso era empírico, por eso emplearon esto. El orden de las certitudes, de las reglas, según este procedimiento, resulta ser irrelevante. ¿Y cogiendo el valor absoluto de CF? O sea, imagino que probarían con eso, pero eso no les daba... El valor absoluto de la CF, ¿cómo que el valor absoluto? ¿Quieres decir en el caso contradictorio? La mayor certitud, tanto hacia el sí estoy seguro o el... O sea, no, ahí sería, vamos, sí, ahí sería, eso también es lógico, si las dos son positivas, es la mayor. Si las dos son negativas, la que te lleve es la menos negativa, digamos. La más negativa, ¿verdad? También. Sí, se coge, bueno, no sería el valor absoluto, sería... el máximo del valor absoluto. No, tampoco, porque al ser las dos negativas, los valores absolutos te darían positivos. Tienes que cambiarle el signo. Sería, en ese caso, cogerías digamos, la más pequeña, entonces. Sí, claro, pero ¿cómo lo expresas? Cogiendo el máximo, la que tenga valor. No tienes más remedio que expresarlo con casos. Si son las dos positivas, la mayor. Si son las dos negativas, la menor. Y si es una positiva y otra negativa, ¿qué haces? La que tiene mayor valor absoluto con su signo. Exacto. Vale, esa es otra idea, sí. O sea, si es una 0,2 y otra menos 0,4, me quedaría con el menos 0,4. Pero si es una de menos 0,2 y otra 0,4, me quedaría con el 0,4. Positivo. Claro, vale. porque es la que te lleva más cerca de... Sí, eso es cierto. Pero el problema que tenía eso es que no, si lo haces, pruébalo y verás, como con esa regla, no se obtiene lo mismo dependiendo del orden de combinación. Mientras que con esta regla sí se obtenía lo mismo. ¿Vale? Según el orden que combines, como te hayas quitado una y luego pongas otra que estaba en medio, creo que te ha fastidiado la cosa. Entonces depende del orden, mientras que esta regla no dependía del orden. Claro, pero porque aquí no... O sea, esto ocurría cuando el conjunto conflicto no tenía solo un elemento. Claro, esto ocurría cuando el conjunto conflicto tiene al menos 2 elementos. Has podido aplicar al menos 2 reglas. Claro, pero aquí en vez de aplicar reglas y ves lo que te sale, o sea, tú dices, vale, si aplicando esta regla me da más certitud o más no certitud que aplicando esta otra, pues voy a la que me da. No, vamos a ver, ojo. No es que no apliques una. Es que, vamos a ver, cuando estás aplicando... Claro. Aplicas todas las reglas, pero cada una te da un CF distinto. ¿Vale? Entonces, al final, ¿cuál introduces? Bueno, pues creo que Mises las introducía todas las conclusiones, cada una con su CF. Es que la información negativa también te sirve. Eso era lo que querían, aprovechar también la información en negativo, no perderla. Con eso que dices tú, creo que se perdería la información de no ocurre X, que también la usan mucho los médicos precisamente para descartar cosas. No puede ser que ocurra... Lo que yo digo de usar el valor absoluto es más que tú vayas siempre buscando ser lo más certero. Sí, tener el mayor CF que sea posible en aquel momento. Sí, evidente. Bueno, a ver, tú lo vas a añadir con su CF. Ya te digo, luego para seguir el razonamiento, sí que usaban el CF en el conjunto conflicto, ¿vale? A la hora de decidir qué regla aplicaban, sí que usaban el CF. Bueno, pero ponían las cosas con su CF tal como les habían quedado. O sea que eso no tiene que ver, lo que hacían era expandir la base de datos. A ver, ejemplo de modelo empírico. Una carrera solo puede ser ganada, ejemplo de esto es el juguete, para que veáis un poco cómo va. Una carrera solo puede ser ganada por 3 caballos, flecha, rayo y bala. Sin embargo, las circunstancias climatológicas pueden decantar las expectativas a favor de uno u otro. Por ejemplo, si el clima es soleado y el suelo está húmedo, hay evidencia favorable 0,7 por flecha. Si el clima está nublado y hace viento, hay solo evidencia sugestiva 0,6 a favor de flecha. Si hay lluvia pero el suelo aún está seco, hay evidencia en contra de flecha. En el caso de rayo, si hace sol y hace viento, evidencia a favor de 0,7. Con lluvia y suelo húmedo, evidencia en contra de menos 0,7. Y también evidencia en contra en el caso de estar nublado y con suelo seco. En el caso de balas, se sabe que con lluvia y viento hay evidencia favorable 0,9 a favor de que gane. Sin embargo, con clima nublado y suelo seco hay menos 0,6. Y en caso de suelo seco y clima soleado, menos 0,5. Las reglas
Vale, la mañana de la carrera las previsiones se dan de una evidencia a favor de clima soleado de 0,60, clima nublado 0,20 y lluvia 0,20. El suelo puede estar húmedo 0,60 o seco 0,40 y se cree que habrá viento 0,80. Se pide aplicar inferencia basada en Maysin para evaluar el factor de certeza de los distintos ganadores. Primero que nada, los atributos y los dominios. A ver, el atributo ganador puede tener 3 valores: flecha, rayo y bala. El clima puede estar soleado, nublado o con lluvia, cada uno con una cierta certitud que viene dada por las previsiones meteorológicas. El suelo puede estar húmedo o seco, también con estas predicciones. Y el viento se cree que lo hará con 0,8. Reglas. A ver, para codificar las reglas hay que irse aquí. Si el clima es soleado y el suelo está húmedo, 0,7 por flecha. Y no se dice nada en esa regla sobre el viento. Luego la regla es: si clima soleado y suelo húmedo, entonces ganador es flecha con 0,7. Si el clima esto, más que CF, lo voy a corregir a las transparencias, en realidad sería la G de la regla. ¿Vale? Luego se dice: si el clima está nublado y hay viento, si el clima está nublado y hace viento, entonces flecha 0,6. Es esto. Si lluvia y el suelo está seco, entonces menos 0,7 por flecha. Lo mismo para tal. Y hay 3 reglas para cada caballo. Entonces tenemos en total 9 reglas. A cada una le hemos puesto un G determinado. Vale. La forma más visual de hacer el cálculo de los factores de certitud es representar cada posible conclusión como la raíz de un árbol de razonamiento, y las ramas son las reglas que conducen a esta conclusión. Aquí por cuestión didáctica lo estamos haciendo al revés, desde las conclusiones hacia las premisas. Las ramas son las reglas que conducen, y a su vez las ramas de cada regla son las premisas. Es decir, a ver, ganador flecha, que ganador sea flecha, ¿de qué reglas es conclusión? Es conclusión de las reglas R1, R2 y R3. Luego yo represento esto, R1, R2 y R3 como cajitas. Y ahora la regla R1 depende de estas dos premisas: clima soleado y suelo húmedo. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver. Aquí también, la regla 2 dice clima nublado y que hay viento. Y aquí, clima con lluvia y que el suelo está seco. Entonces, cojo esto y ahora esto de aquí, ¿vale?, se introduce en la working memory, porque eso es lo que nos dicen que ocurre el día de la carrera. Luego estos son las certitudes. Fijaros que las reglas no tienen certitudes, son reglas, únicamente lo que tienen es un G para la regla entera. Y ahora cuando nos dicen el día de la carrera pasa esto, entonces es cuando se ponen los numeritos estos de aquí abajo. Ahora se calcula la G, vamos a ver, ¿esto qué se hace? 0,6 y 0,6, ¿vale? ¿A qué me estoy yendo? Me estoy yendo a esta fórmula de aquí. Mínimo de cada uno multiplicado por el G de la regla. Vale, entonces, ¿qué hago? El mínimo de 0,6 y 0,6, 0,6. Y el mínimo porque era un AND. Ahora lo multiplico por la G, que era 0,7, que es esta de aquí, que por eso os he dicho que debería haber puesto G, ¿vale? ¿Y qué me sale? 0,6 y 0,7, 0,42. Regla 2, 0,2 y 0,8. El mínimo, 0,2. 0,2 multiplicado por este 0,6 me da 0,12. Y ahora 0,2 y 0,4. El mínimo es 0,2 multiplicado por menos 0,7, que es este de aquí, me da menos 0,14. ¿Vale? O sea que yo tengo 3 reglas, una que me dice que ganará flecha con 0,42, otra que me dice que ganará con 0,12 y otra que me dice que ganará con menos 0,14, o sea que es más probable que pierda. ¿Vale? ¿Qué hago? ¿Cómo combino eso? Bueno, el CF1, el CF2 y el CF3 los tenéis aquí. Y ahora, ¿qué hacemos? El CF12. Como es el resultado de 2 reglas diferentes, ¿qué hago? A ver, primero 0,42 y 0,12. ¿A dónde me voy?
me voy aquí, 0,42 y 0,12, ambos son positivos. Luego 0,42 más 0,12 menos 0,42 por 0,12. Que eso me da 0,49. Y ahora lo combino con la tercera, que es el menos 0,14. Si estoy combinando 0,49 con menos 0,14, ¿qué pasa? Que lo que tengo que aplicar es esto de aquí. Uno es positivo y otro es negativo. Entonces es 0,49 más menos 0,14, ¿vale? Partido por 1 menos el mínimo de 0,49 y el valor absoluto de menos 0,14. Ojo, esto de aquí arriba era un más. CF1 más CF2, pero como CF2 es negativa, ¿vale? Por eso sale un menos aquí. 0,49 menos 0,14 partido por 1 menos el mínimo de valor absoluto de 0,49 y valor absoluto de menos 0,14. Vamos a ver, valor absoluto de 0,49 es 0,49, valor absoluto de menos 0,14 es 0,14. El más pequeño de los dos es 0,14. 1 menos 0,14 son 0,84, ¿vale? Pues esto de aquí, esta resta partido 0,84 me da 0,406, que es prácticamente 0,41, ¿vale? Una cosa, probad vosotros a combinar esto con esto, que sería ¿con qué fórmula? Con la tercera, ¿vale? Es uno positivo y otro negativo. Los probáis a combinar con la tercera y lo que os salga lo combináis con este 0,42 y veréis cómo sale lo mismo, ¿vale? O sea que el orden, y si queréis R1 con R3, que serían también de positivo con negativo, el resultado con R2 os va a salir lo mismo. Total que sale 0,41. Bueno, para este ya lo hago un poquito más deprisa porque es evidente también, ganador igual a rayo. ¿De qué venía? ¿De la regla 4, de la 5 o de la 6? La regla 4 era clima soleado y viento sí. Pues pongo ahí lo que le toca, 0,6 y 0,8, mínimo 0,6, multiplicado por el 0,7, y este 0,7 sale de aquí. Ahora vamos a aplicar estas tres reglas, ¿vale? Esas tres reglas tienen 0,7, menos 0,7 y menos 0,7. 0,7, menos 0,7 y menos 0,7. Vale, 0,6, 0,42. 0,2 por menos 0,7, menos 0,14. 0,2 por menos 0,7, menos 0,14. Combino, ¿vale? El CF4, ¿vale? 0,42 menos 0. El CF5,6, ojo, como son. ¿Ahora qué he hecho? Ahora he empezado por aquí, por ejemplo. ¿Por qué no he combinado esta con este? Luego me da igual, porque me va a llevar a lo mismo. Por tanto, combino la 5 y la 6, como son las dos negativas, que es menos 0,14, menos 0,14 más menos 0,14 por menos 0,14. Ojo a los signos y las cosas, ¿eh? Cuando son las dos negativas es CF1 más CF2 más el producto. Más, y como el producto son dos negativas, me dará positivo. Por tanto, son negativo, negativo, positivo. Y esto me da menos 0,26. Ahora la combino con la otra, y como este menos 0,26 la combino con el 0,42, y es 0,42 menos 0,26 partido por 1 menos el mínimo de tal, y me da 0,216, que es 0,22, redondeando a dos decimales. Para ganador bala, 3/4 de lo mismo, aplicando esta vez estas tres reglas de aquí, con 0,9 menos 0,6 menos 0,5. 0,9 menos 0,6 menos 0,5. 0,2, 0,8, el mínimo, el mínimo, el mínimo. ¿Vale? Ojo, esto de aquí no es lo mismo en cada sitio, depende de qué digan las reglas. Lo estoy haciendo un poco deprisa, pero recordad que aquí hay que tocar ¿qué? Aquí hay que aplicar lo que diga aquí, lo que diga ahí, que es el antecedente de las reglas. Lo aplicamos y tal, y sale todo. Lo combinamos, aquí combinamos que, a ver, 0,7 me sale 0,18, menos 0,12 y menos 0,20. A ver, combino el 8 y el 9, por ejemplo, que son las dos negativas, y luego lo combino con el 7 y me sale menos 0,14. ¿Vale? Finalmente, la CF de que el ganador sea flecha es 0,41. Esto es de aquí. Siguiente, la CF de que el ganador sea rayo, combinando sus tres reglas, es 0,22. Y la CF de que el ganador sea bala es menos 0,14, combinando sus tres reglas. Por tanto, hoy seguramente deberíamos apostar por flecha. ¿Vale? Esto era al final el resultado de tal. O sea, para cada un posible diagnóstico en Mycin, te daba, para cada posible antibiótico, te daba un CF de aplicación. Y también te daba un CF para la identidad del organismo en cuestión, de la bacteria en cuestión. Vale, pues ya está. Y hemos terminado con esto. El próximo día haré, antes de empezar la clase, que es también el viernes, ¿verdad? Porque la semana que viene hay prácticas.
Vale, pues nada más empezar la clase haré un problemita de estos también, de sistemas de hechos y reglas, que lo puse en un examen del año pasado, y empezaremos con la probabilidad, con la siguiente versión, que es probabilidad. Eso es todo.